54 años han pasado desde aquella tarde. Era como el mediodía. Yo estaba de visita en México y llegué a la casa de una de mis hermanas. Y al salir yo tenía entre 11 y 12, digamos, un compromiso en el centro. Y los que vendían periódicos corrían desaforados, gritando. Y al rato terminaban y regresaban por más ejemplares. Se vendían como pan caliente. No siquiera era un periódico matutino, no. Era una de las extras que se lanzan cuando hay algún acontecimiento muy importante. 54 años, yo me quedé pasmado de ver con qué celeridad salían los vendedores de periódicos en el centro de la capital y les arrebataban prácticamente la extra. Edición especial, impactados, incrédulos, muchos llorando y pues la mayoría en shock, porque fue un shock realmente. Hasta suicidios causó, Sí, según dicen, porque la información de 2 suicidios venía de Centro y Sudamérica. Aquí no. Pero yo después, a través de documentales o proyecciones de televisión, nunca he visto un tumulto tal en el momento del sepelio. Sí, la manifestación fue impresionante. Mucha gente se dejó venir de diferentes lugares. Era la muerte de un ídolo, la muerte de, pues, del vecino, del hermano, ese hombre cotidiano, pero que admiras profundamente y que además aspiras tener la vida de él. Bueno, nosotros no, Los hombres no lo veíamos con mucha simpatía porque era un acaparador. Seductor Y nato. todas las mujeres, todas, estaban enamoradas de él. Así enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor, con luz en la mirada que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor. Así enamorada, escucha esta canción que es para ti y deja que esta noche apasionada el mundo juzgue locos a los dos. Era una noticia increíble, o como dice Dora Díaz, impactante. Tenías que asimilarlo. ¿Cómo iba a morir alguien que te era tan cercano, como dice Dora, vecino, o querías al tuyo como él, decían las mujeres? Y el accidente había ocurrido temprano, y a la hora que llegó aquí la información empezaron las estaciones de radio y de televisión, y luego la extra, y resulta que ni siquiera le correspondía a él viajar en esa aeronave fatal. Y como iba saliendo del aeropuerto de Mérida, al caerse sobre una casa, por cierto, y se llevó a una señora que estaba lavando su ropa. Entonces no puede dudarse de la forma en que quedó su cuerpo, repletos los tanques de gasolina,
con lo peligrosas que son esas sustancias, parece que quedó reducido a un pequeño bulto y lo reconocieron solamente por una esclava que traía en una muñeca y de la que no se deshacía nunca. Y también dicen que él, como ya había sufrido un accidente aéreo también, que tenía una placa, ¿no? Decían que tenía una placa de algún metal en la frente del accidente que había sufrido. Con Lupita anteriormente. Torrentera, del que se salvaron milagrosamente, pero su sueño era volar y ser propietario de un aparato de esos que sirven para, a pesar de estar en tierra, simular el vuelo. El simulador famoso que existe en las escuelas de aeronáutica. Y yo creo que como cualquier niño que sueña con volar, pero él sí lo consiguió, él sí lo logró. Triste final, que muere solo, sin ninguna de sus mujeres, muere haciendo lo que más le gustaba, muere en la cima de la popularidad, y la pobre mujer, ¿qué culpa tuvo a ver la que murió ahí? Pasó a la historia, nadie sabe su nombre, pero todo el mundo sabe que murió una mujer. Qué triste. ¿Cómo no? Qué triste, porque igual era su ídolo o igual en la vida lo había escuchado, pero ahí quedó con él. Si tú analizas detenidamente su carrera, llegas a la conclusión de que la muerte llegó en el momento preciso, ¿Sí? cuando ya había dado todo, cuando ya lo que le ofrecían no podía superar sus actuaciones anteriores. Sus actuaciones, el argumento, la música, el momento histórico, porque además hay un Jorge Negrete también y ahí los dos surgen. Empezaba ya un poquito el físico a cambiar, aunque nunca fue un galán, no necesitaba, con esa voz y esa manera de cantar, seduce a cualquier mujer. Pero sí, ya habían pasado no habían pasado, estaba en ese momento, tal vez iniciando lo que podría haber sido una bajada poco digna, porque después de ser el galán, el cantante, el vendedor número 1, lo que haya sido, que nadie vaya a ver tus películas o que ya no te paguen lo mismo, no. Antes de que empezara esta te iba a comentar, el cine en color no le ayudó a Pedro Infante. El cine en color no le ayudó a nadie. Al principio. La única película que se salva, filmada a color, es La Cucaracha, en donde juntan por primera vez en toda su trayectoria a Dolores y a María. Y a María, sí. Y sí tuvo buena calidad esa película en color. No, las otras parecían, las chapitas de la hormiguita, Bonadelite y cosas así. Esa película de Escuela de Rateros. No luce Pedro Infante, se ve falso, se ve excesivamente maquillado, se ve todo grotesco. Pues sí. No quería yo decir. No, pero no le quita su calidad de ídolo ni interpretativa, pero fueron aspectos que al principio a muchos actores no les sentó esta técnica. Creo que Permítame, la voy a pasar. el peor enemigo que se encontró Pedro en su vida fue su esposa. Fíjate que primero le apoya, le ayuda, le mete entusiasmo, confía en él, le infunde ganas de luchar, porque sabía el gran tesoro que era Pedro. Pero después, cuando él empieza a tener fama y fortuna, pues la deja atrás. Ella era más grande que él, no le pudo dar hijos. Entonces se disuelve el matrimonio por desamor de él, que ya ve un mundo completamente distinto. Y entonces ella empieza a anidar un odio que le provoca la muerte incluso, porque se había casado ya con Irma, pero su legítima esposa exige ante los medios de comunicación que se invalide aquel matrimonio. Claro. La peor bestia es una mujer herida por celos, por despecho. Es la peor bestia que existe.
es la más vengativa, es la más cruel. Y mecanismos hay muchos, pero con una figura pública como Pedro, con tantito que le hicieras así lo manchabas. Y lógicamente él descubrió, como tú dices, otro mundo, mujeres jóvenes, bellas, fortuna, la posibilidad de tener hijos, que era muy importante para él. Él venía de una familia muy numerosa, muy cercano a sus hermanos, sabía lo que era tener hijos, lo deseaba profundamente. Y la mujer, sí, cruel y nunca, a pesar de que él nunca la desprotegió, siempre la ayudó, siempre vio por ella. Parece que siempre se alejó, más bien. Y si le tocó algo, pues era por medio de sus abogados o representantes. Sí, precisamente por eso. La cuestión económica estuvo cubierta. Pero llegó un momento en que no quieres el dinero, peleas al hombre. Y para ella era el hombre, el hijo, el don nadie que ella había apoyado y se sentía con derechos. Don Felipe, ya puede Error, gracias. de ella, por supuesto. Pues, no era dueña de él. Todas éramos un poquito dueñas de él. Sí. Sí. Yo era una niña. ¿Cómo aunque no lo llaman crea. ahora? Patrimonio de la humanidad. ¿Ande usted? Humanidad. Pedro, Sí. Pedro salía. Mira, Pedro Infante era más héroe popular que Jorge, Sí, que 2 o 3 Jorges. sí. Es que Jorge era despectivo, altivo, regañón, muy machote, así, de esos individuos que te repelen. Pedro no. Pedro te atraía para sobrino, hermano, hijo, novio, Sí, amante. Ande usted. Jorge era de Rancio Abolengo. Sí, Sí. Pedro era del pueblo. De todo. Pedro era ese hombre que te gustaba. Para las señoras mayores de hijo. Encubrían, porque a muchas les gustaba más que hijo. Pero bueno. Y para muchos pues, era el amante ideal. No el esposo, el amante ideal. El que te lleva a serenata, el que te roban el caballo, el que te canta al pie de la ventana, el que coquetea contigo en la feria del pueblo, el que te puede abrazar y termina feliz de la vida, el que puede llegar borracho y no te enojas. Al contrario, Sí. lo apapachas, lo Claro. perdonas siempre. Ujú. Y te aprovechas si puedes, ¿cómo no? Pues sí, porque un hombre he tomado como Pedro Infante, como actor en su rol, desde luego, pues te aprovechas de él. Ahí estaban todas sus chorreadas. Todas Ahí sus está. chorreadas. Ajá.